Docente Yajera, buenas noches. Hola, Docente, buenas noches. docente, buenas noches. Quería pedirle un favor por el motivo de que tengo un familiar que recién ha fallecido. Quería pedirle permiso si me puede dar, ¿no? Para retirarme de la clase por esta vez. Charlie. Ya, está ¿Sí, bien, docente? Chávez, te voy a dar permiso. Estaba leyendo tu apellido para considerar. Ya, docente, muchas gracias. Ok, Cuídense. igualmente, hasta luego. Bien, chicos, voy a tomar asistencia. Sí, un segundo.
Aguilar Condori, Doctora, buenas noches, presente. buenas noches. Aguirre Roa, Alarcón Bobadilla, Albornoz Chauca, Alcahuamana Chinquipa, Alves Goncalves, Arana Sánchez, Presente, docente. Jorge, buenas noches. Arapa Díaz, Arevalo Valles, Calcín Calli, Presente, doctora. buenas noches, Oscar. Chavesta Chandubí, Chavesta Chandubí, Chuquimbalqui Sánchez, Chuquimbalqui Sánchez, Espinosa Ruiz, Ferrer Saldaña, Figueroa Pinche, Flores Simán, Gamboa Rojas, Gamboa Tello, González Romero, Grandes Poquioma, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Grefa Shanga, Hernández Escurra, Doctora, buenas noches. buenas Buenas tardes, noches. perdón. Guamán. Jorge Mancilla, Presente, doctora. buenas noches. Lalangui Vances, Buenas noches. Lalangui Vances, Lanza Álvarez, Lucio Presente, Carranza, doctora. Lanza, ok. Lucio Carranza, Maldonado Jaimes, Presente, doctora, buenas Maldonado, noches. buenas noches. Malpartida Patasca, Malpartida Presidente, Patasca, docente, buenas noches. buenas noches. Méndez Portales, Muyisaca Maita, Presente, Muñoz, docente, presente, biblioteca. buenas noches. Muñoz García, Ojeda Puma, Paco Cari, Pacheco Villanueva, Palomino Castillo, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Panibra Pilco, Párraga Vila, Peña Vázquez, Perales Acuña, Pereda Bocanegra, Poco Cuno, Quispe Huilca, Doctora, buenas noches, presente. Quispe, Así es. buenas noches. Reyes González, Presente, doctora. buenas noches. Ríos, Rojas Fernández, Tarqui Cuba, Rojas Fernández, presente, docente. Buenas tardes. Rojas Fernández, buenas noches. Tarqui Cuba, Presente, doctora. buenas noches. Damaris Torres Romero, Trujillo López, Urcia Casas, Valle Valcárcel, Doctora Urcia Casas. Urcia, buenas noches. Valle Valcárcel, Vargas Onque, Velasco Leva, Buenas noches, presente, doctora. buenas noches. Zamudio Castro, Zurita Manzanares. Listo, chicos, vamos a iniciar. Presente, docente. Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Voy a compartir la PPT. Me dan un segundo, por favor. Voy a ubicarla. Mm,
¿Por qué decidimos que el poder constituyente derivado no es un poder soberano? En la reforma constitucional, concepto de la justificación 15 minutos. La creación de la Constitución corresponde ¿Vanessa? al poder constituyente originario. La reforma se justifica porque la Constitución debe adaptarse a la realidad. Andrés, buenas noches. Hola Andrés, ¿vas a participar? Te estábamos escuchando por ahí. Ah, no, docente, le estaba dando un repaso a la anterior clase que hemos tenido. Muy bien, Perdón. muy bien, me parece bien. Vamos esto, ahora sí. Ya compartí el PPT, chicos. ¿Sí se logra ver? Sí, docente, sí se puede ver. Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión 2 de la semana 6. Y hoy día, bueno, empezamos con una pregunta desafiante. ¿Modificarías la Constitución si tuvieras el poder? Esa pregunta, chicos, va por ustedes. ¿Modificarían la Constitución? ¿Ustedes qué dicen? Sí, la necesitamos o de repente no, estamos pues manteniéndonos, creo, estables, ¿no? Gracias a esos artículos que tenemos en la Constitución. A ver, analícenlo y por favor quiero ver las personas que desean participar. Wendy, tienes la manito levantada, te escucho. Wendy, Docente, buenas noches. buenas Justo cuando noches. me llamó asistencia, se me fue la señal. ¿Sí lograría escucharme? Peredo, ya, te esto considero, Wendy, no te preocupes. Muchas gracias, docente. Ok. Flor Damaris, Sí, doctora, buenas noches con todos, buenas noches, buenas doctora. noches. Sí, ¿no? Frente a la pregunta que usted nos hace, si modificaríamos la Constitución si tuviéramos el poder, ¿no? Si tuviera Ujú. el poder, es un servicio que se da, es un servicio que damos a la sociedad y no puede ser utilizado como que tú puedes tomar una decisión. Y para tomar una decisión hay que llamar a tu equipo de confianza o al equipo de todos los partidos políticos, de las personas que representan en la parte social, jurídica, de todo el país y de todos los departamentos y provincias, no solo de la capital, ¿no? Sino de todas las regiones que conforman nuestro país para saber si realmente es necesario cambiar algo de lo que tuviera la Constitución y esos cambios que se realizarían sería bajo un consenso en común y si tuviera que elegir, tendríamos que revisar, se tendría que revisar que esto ayude a la mejora en la sociedad y que sea para todos por igual, o sea, que nos ayude como un bien común y no solamente con fines políticos o sociales, doctora. Muy bien, gracias. Jorge, ¿tienes la manito arriba? Doctora, buenas noches. Compañeros, también buenas noches. Buenas noches. Eh, Como hemos escuchado, bueno, en este proceso de elecciones ya que ya se suscitó, muchos candidatos ofrecen el cambio de la Constitución, ¿no? Hay muchos aspectos, realmente, para mi opinión, hay bastantes puntos que cambiar, modificar más que todo. Como es, si nos estamos dando cuenta, hoy por hoy, la delincuencia nos está ganando territorio absoluto. Y para ello están empleando menores de edad. Entonces, si se dan cuenta, en las noticias salen chiquillos de 16, 17 años que realmente son impugnables ante la ley, pues, ¿no? Entonces, sería cuestión de modificar algunos aspectos también sin, este,
afectar los derechos humanos también, ¿no? Y eso depende de nosotros, del mismo pueblo peruano, de poder cambiar algunos aspectos, juzgar a algunos menores como ya como personas adultas. Me dejo entender, hay el, para mí, Sí, Jorge, perfecto. para mí, doctora, sí se tiene que modificar algunas cosas, no toda la Constitución. Si habla, porque Ok, modificar, pero hablar de Constitución es hablar de muchos puntos, pero yo particularmente solamente cambiaría la parte que realmente está afectando a la ciudadanía peruana, que es la inseguridad ciudadana. Eso es todo, docente. ok, Jorge. Gracias. Modificar, entonces la idea de Jorge, ¿verdad? Es modificar, necesita modificaciones, pero igual se tienen que respetar los derechos humanos. Muy bien, Jorge, gracias por el aporte. André, te escuchamos, André. Docente, muy buenas noches, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, la pregunta, ¿no? Si nosotros modificaríamos la Constitución. Bueno, de mi parte, yo creo que si tuviera ese poder, sí modificaría la Constitución, primero porque no está cumpliendo adecuadamente al garantizar el derecho a la educación. Me voy a centrar en ese punto muy importante, especialmente respecta a una infraestructura educativa y atención también, segundo punto, a las zonas rurales, que hasta el día de hoy no tienen infraestructura, creo que no saben hasta el momento qué es la IA, lo cual es un desarrollo para el país y les puede ayudar bastante. El Internet aún no llega a zonas rurales aquí en nuestro país, aunque la educación es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. En la realidad, miles de estudiantes estudian en colegios sin condiciones mínimas, con aulas precarias, falta de servicios básicos, grandes brechas entre el ámbito urbano y zonas rurales. Esta situación demuestra un gran incumplimiento por parte del Estado hacia todos los ciudadanos peruanos. Cuando el Estado no garantiza una educación digna e igualitaria, la Constitución pierde la eficacia normativa. Por eso una reforma constitucional en educación se justifica para reforzar responsabilidad por parte del Estado, asegurar inversiones obligatorias en infraestructura y garantizar igualdad de oportunidades para quienes viven en zonas rurales. En ese sentido, yo creo que modificar la Constitución no debilita el orden constitucional, sino que busca hacerlo efectivo frente a una realidad de exclusión y desigualdad educativa. Por ejemplo, si comparamos con mi generación, miles de jóvenes salen a buscar oportunidades y les toca una vida muy dura y a veces no tienen apoyo tampoco de su familia ni tampoco del Estado. Y es algo fuerte para ellos salir a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y es algo muy duro, pero yo les aplaudo a cada uno de ellos que lo está haciendo y que lo ha hecho y que siga adelante. Y bueno, eso sería mi fundamento para poder modificar la Constitución, centrándonos en ese punto, entre las zonas rurales y la educación. Muchas gracias, docente. Muy bien, André, gracias por el aporte. Bien, chicos, gracias a las personas que han participado, ¿verdad? Por ahí coincidimos en que sí es necesario quizás hacer algún tipo de cambios en nuestra Constitución. Por un lado, un compañero indicaba el tema de la inseguridad, que hoy en día, pues, creo que es el punto tema más preocupante, ¿no? Y por otro lado, bueno, el compañero André también indicaba la desigualdad que hay entre algunas zonas, como la urbana con las rurales de la accesibilidad que tienen, digamos, estas zonas con respecto a lo que es educación, a lo que es salud, ¿verdad? Vemos que ahí también existe una desigualdad. Muy bien, chicos, gracias por la participación. Y vamos a ver entonces el día de hoy. Intentemos también que hablar de una reforma de la Constitución. No es que simplemente estemos hablando de una decisión política, ¿verdad? Sino estamos hablando de una función jurídica regulada, que esto pues nos va a llevar hasta el poder constituyente derivado. Em, Sabemos que existen, chicos, dos tipos digamos, tensiones entre esto, ¿no? Una legalidad formal, que es seguir un procedimiento para poder hacer los cambios, ¿no? Y los límites materiales, que son los principios constitucionales. Entonces, el día de hoy, la clase del día de hoy nos va a ayudar, como ya lo indica acá también en la PPT, a reconocer que reformar una constitución no es solo una decisión política, sino un proceso
jurídico profundo que va a involucrar ciertos límites, competencia y también fundamentos doctrinarios. Utilidad del tema. ¿Son inmodificables las constituciones? Primera pregunta. ¿Sabes quiénes tienen el poder o atribución de modificar la constitución y por qué? ¿Y cuál es la importancia de conocer cuándo es posible modificar la constitución y por qué tiene un procedimiento especial? ¿Alguien desea participar, chicos? ¿Son inmodificables las constituciones? Bueno, con las respuestas igual ya de sus compañeros podemos sacar unas deducciones, ¿verdad? La Constitución sabemos que son normas jurídicas supremas, sí, pero reformables, ¿verdad? Digamos que existe un equilibrio entre lo que es rigidez y también el cambio. Si fueran, sabemos, totalmente pues rígidas, se volverían obsoletas y si fueran pues muy flexibles, también estas van a perder su autoridad. Por lo tanto, nuestra constitución es modificable, pero esto también se realiza mediante procedimientos especiales. ¿Sí? Que ya vamos a analizar eso, chicos. Entonces, siguiente pregunta, a ver. ¿Quiénes tienen el poder o atribución de modificar la constitución y por qué? ¿Quién sabe esto, chicos? ¿Alguna idea? Miguel, te escuchamos. Uno es el poder, digamos, el poder constituyente, ¿no? El Congreso de la República, es la primera representante que puede hacer el cambio de constitución. Ellos hacen las leyes, ¿no? Ellos de repente pueden mm, dar una aprobación bajo dos legislaturas ordinarias sucesivas, digamos, con mayoría calificada, o una legislatura más un referéndum. Sería mi aporte, doctora. Muy bien, Miguel, gracias. Miguel dice, primero, el Congreso de la República, ¿verdad? Sabemos que, bueno, ahora pues bueno, ya tenemos a los diputados y senadores, serán ellos los que podrían realizar estas modificaciones. También, chicos, el pueblo también puede decidir mediante referéndum, ya no hay que olvidarnos de eso. Y en algunos países también lo hacen a través de las asambleas constituyentes, ¿no? Entonces, esto se diferencia del poder constituyente originario, que lo vimos en la clase anterior también, que el poder constituyente originario es el que va a crear la constitución desde cero, ¿no? Porque de repente hubo pues una revolución o algún tipo de cambio de régimen. El poder constituyente originario es el que crea la constitución. Y los otros, bueno, poderes que ya lo mencionamos, como el Congreso de la República, el pueblo también mediante referéndum, pueden realizar estas modificaciones a la Constitución. ¿Y cuál es la importancia de conocer y cuándo es posible modificar la Constitución y por qué tiene un procedimiento especial? ¿Por qué es importante, chicos, conocer cuándo se podrá modificar la Constitución? Andrés, Yo creo que docente, ahí es cuando se estaría vulnerando algún derecho. ya, cuando se estaría violando algún derecho, digamos que para proteger una estabilidad jurídica, ¿verdad? ¿Qué más? Miguel, Por la defensa de la democracia también podría ser, doctor, uno sería por la defensa de la democracia y otro sería por la garantía de la estabilidad jurídica. ya, bien, ok, chicos. Vamos a decir entonces, porque permite justamente, ya les comentaba, proteger esa estabilidad jurídica, ¿no? Que todos los ciudadanos pues necesitamos evitar también ciertas reformas de maneras arbitrarias, ¿no? Y bueno, que se puedan garantizar los cambios y que respondan tanto a un consenso pues político como social. ¿Y por qué se dice que esto tiene un procedimiento especial, chicos? Porque ya sabemos que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ¿no? Y justamente este procedimiento especial lo que busca es evitar, ¿no? Que una mayoría simple pueda cambiar reglas fundamentales. Y también, pues, esto, digamos que protege nuestros derechos fundamentales y ayuda a mantener el equilibrio de poderes. Entonces, el procedimiento especial
garantiza que la Constitución no sea manipulada fácilmente por algún tipo de interés momentáneo, ¿no? La Constitución debe poder cambiar, sí, digamos, pero no al ritmo de una política, pues, cotidiana. Muy bien. Logro de la sesión del día de hoy: al finalizar la sesión, ustedes comprenderán qué es el poder constituyente derivado y su relación con el proceso de reforma constitucional, y estará en condiciones de defender la constitucionalidad a partir de la doctrina constitucional y la jurisprudencia constitucional. Y ahora vamos a ingresar a analizar el tema. Entonces, esta es nuestra segunda parte y vamos a ver el proceso de reforma constitucional. Poder constituyente derivado. ¿Qué es el poder constituyente derivado? Nace del poder constituyente. Se expresa en la reforma de la Constitución y su autoridad se encuentra en la propia Constitución que reforma porque ésta lo permite. Cuando el poder constituyente se juridifica y se somete a los límites que él mismo establece en la Constitución para su ejercicio, se transforma en poder constituyente derivado. El poder constituyente, chicos, sabemos que es el poder de modificar o de reformar la Constitución, ¿verdad? Pero no tiene el poder de crearla desde cero, ¿sí? Surge después de que ya existe una Constitución y esta va a actuar justo dentro del marco que esta misma, pues, ha establecido. La reforma constitucional. La creación de la Constitución es atribución exclusiva del poder constituyente. Por ello, en principio, la reforma, modificación y la revisión total de la Constitución es atributo del poder constituyente y no de los poderes constituidos. La pregunta entonces aquí es, ¿no? ¿Quién crea y quién reforma? La creación de la Constitución, ¿a quién le corresponde? ¿A qué poder? Legislativo, profesora. Constituyente, profesora. Bien, era poder Poder constituyente, era constituyente. poder constituyente originario. Bien, pero la reforma no va a funcionar igual, ¿verdad? La reforma es el poder constituyente o de los poderes ya constituidos, vamos a decirlo así. Entonces, en la práctica, chicos, la reforma constitucional es ejercida por el poder constituyente derivado. Este poder sabemos que no es totalmente libre, tiene que actuar también dentro de lo que permite la Constitución y conforme a lo que esté atribuido a los órganos constituidos, como por ejemplo en este caso, pues hablamos del Congreso, ¿verdad? Por eso, chicos, decir que la reforma no es de los poderes constituidos sería algo impreciso, ¿verdad? Hay que llevarlo más por el tema de que la reforma es una función constituyente, pero que ésta es ejercida por los órganos constituidos bajo reglas constitucionales. Entonces no hay que olvidarnos, ¿no? Aunque exista, digamos, un poder derivado que tiene una naturaleza mixta, es constituyente porque modifica la norma suprema, pero es derivado y limitado porque está sometido a nuestra Constitución. Ya, por ejemplo, sabemos, ¿no? La reforma en nuestro país se realiza mediante el Congreso de la República, pero se basa en los artículos, bueno, de la Constitución Política del Perú. Segundo, chicos.
Reforma constitucional, facultad extraordinaria otorgada a un órgano estatal, usualmente el Parlamento, y que está destinada a promover la revisión y enmienda del texto fundamental establecido por el Poder Constituyente originario. Requiere de un proceso especial y solemne distinto de los mecanismos comunes destinados a la legislación infraconstitucional. Em, Aquí, chicos, la reforma constitucional es una atribución, ¿verdad? Llamémoslo así, es una atribución que tiene entonces el poder constituyente derivado y se le llama extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque y también lo vimos la clase anterior. No es una función legislativa, pues, común, ¿verdad? Sucede en casos solamente especiales, por decirlo así. Es algo que no se puede ejercer todos los días y que implica modificar una norma suprema. No es como aprobar una ley ordinaria, ¿no? Sino que esto es alterar las reglas del sistema jurídico. Por eso es que se le llama extraordinario. ¿Quién es el que la ejerce? Ya sabemos, un órgano estatal, usualmente nos dice el Parlamento, ¿no? El Parlamento en este caso sería el Congreso y sabemos que también el pueblo podría tomar esa decisión mediante un referéndum, ¿verdad? Si queremos cambiar o no la Constitución y en algunos casos también ambos. Entonces, la reforma aquí en el Perú se puede realizar conforme lo establece el artículo 206 de la Constitución Política del Perú de 1993, ¿no? Que es la que está vigente. ¿Y qué significará igual promover la revisión y enmienda? La revisión es analizar el contenido de nuestra Constitución, ¿no? Y la enmienda, pues, es modificar, agregar o suprimir también ciertas normas. Digamos que no se puede cambiar todo libremente, porque va a estar limitado igual por la propia Constitución, ¿verdad? Eso está limitado a través de ciertos procedimientos y principios, pues, que seguir. Entonces, siempre, digamos, se requiere o se le llama un proceso especial y solemne porque la reforma constitucional no sigue el procedimiento legislativo común, sino que tiene requisitos más exigentes, ¿ya? Mayoría calificada, por ejemplo, votaciones en distintas legislaturas, y hasta un referéndum, ¿no? Porque la Constitución, sabemos, tiene una jerarquía superior frente a las leyes. El proceso de reforma, artículo 206 de nuestra Constitución. Toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de miembros de cada Cámara y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse referéndum cuando el acuerdo de cada Cámara se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de miembros de cada Cámara. La ley reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. ¿Quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional? El presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros. También lo pueden iniciar los congresistas, ¿no? O la ciudadanía, un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Artículo 32 de nuestra Constitución. Nos dice lo siguiente: pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de la norma con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. Entonces, chicos, ya sabemos que dentro del marco legal, ¿no? En el Perú la reforma constitucional está regulada en nuestro artículo 206, es el que responde pues justamente al modelo de rigidez constitucional
No se puede reformar como una ley común, nos indica, ¿no? Hay un procedimiento de reformar que nos lo otorga el artículo 206. Entonces, en el Perú, por ejemplo, tenemos un Congreso unicameral, ¿no? Por lo que se habla, pues, aquí de cada cámara. Y las vías de reformar la Constitución, primero está la reforma de referéndum, que es la aprobación del Congreso con mayoría absoluta, o sea, más de la mitad del número legal de congresistas. Luego viene la ratificación ya mediante un referéndum. Y aquí sí participa directamente pues el pueblo. También hablábamos de una reforma sin referéndum, que es la aprobación en el Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas. En cada votación aquí se requiere pues más de 2/3 del número legal de congresistas, ¿sí? Entonces aquí sí se omite el referéndum porque digamos que ya hay un consenso político reforzado. Y la regla adicional aquí es que el presidente no puede observar la ley de la reforma constitucional, ¿ya? ¿Esto qué significa, chicos? Que no tiene poder de veto en este caso. Sí, o sea, el presidente no puede decir si está de acuerdo o no. No tiene poder de veto en este caso, lo cual pues refuerza el carácter especial que tiene justamente este proceso. Y también hablamos de quién tiene la iniciativa de la reforma, ¿no? Ya sabemos que lo puede hacer el presidente de la República, siempre y cuando tenga la aprobación también del Consejo de Ministros, los congresistas y la ciudadanía, ¿verdad? Con el 0,3% nos dice ahí de firmas del patrón electoral. Entonces, con esto también, chicos, se demuestra que la reforma no es exclusiva del Congreso, ¿no? Sino que tiene también una apertura, pues, democrática en la cual puede participar el pueblo también. Y cuando hablábamos del artículo 32, que nos mencionaba ahí el referéndum, que es un mecanismo de participación directa regulado también por la Constitución. ¿Para qué se puede utilizar? Para una reforma total o parcial de la Constitución, para una aprobación de normas también con rango de ley. Se puede utilizar para ordenanzas municipales y otras, bueno, materias de descentralización, ¿sí? Entonces, ¿por qué este procedimiento sería tan complejo? ¿Qué es lo que busca, verdad? Busca pues evitar esos cambios impulsivos, que era lo que comentamos también al inicio de clase, y garantizar esa estabilidad constitucional que creo que todos los ciudadanos pues siempre estamos buscando, ¿no? Estamos buscando siempre ese consenso político con el respaldo pues popular. Entonces, chicos, el esquema para una reforma constitucional, ¿verdad? Tenemos opción A, lo puede hacer el Congreso mediante una mayoría absoluta, ¿no? Referéndum. O la opción B, el Congreso con 2/3, ¿verdad? En las legislaturas también siguientes, sin referéndum. Muy bien, entonces antes de pasar a la siguiente PPT, hay que dejar clara esa idea, chicos, que en nuestro país, en el Perú, la Constitución se reforma con el Congreso, sí, y también en ciertos casos con el pueblo, sí, pero nunca esto va a suceder como una ley ordinaria, no tiene un procedimiento especial. Aspectos para considerar en la reforma en la Constitución del 93. A ver, aquí nos dice que no prevé plazos de estudio para su reforma. No contiene disposiciones intangibles. No hace mención expresa a la declaración de inconstitucionalidad.
Chicos, perdón, se desactivó mi Wi-Fi. Voy a volver a compartir la PPT. Muy bien. Sí se logra ver, ¿verdad? Sí, doctora. Listo. Podemos a volver a repetir, chicos, porque justo en esta parte se me fue el Wi-Fi. Indicábamos entonces que no prevé plazos de estudio para su reforma, no contiene disposiciones intangibles, no hace mención expresa a la declaración de inconstitucionalidad de la reforma constitucional, ¿verdad? No prevé plazos de estudio para su reforma. ¿Qué indicará esto? ¿Qué significa, chicos? Entonces, que nuestra Constitución no fija un tiempo mínimo obligatorio, ¿verdad? Por ejemplo, meses o años para poder debatir una reforma, ¿ya? No hay un tiempo mínimo obligatorio, no se fija eso. Entonces, ¿qué implica esto? Que el Congreso podría tramitar una reforma con una relativa, pues, rapidez. Digamos que no hay una pausa constitucional obligatoria, como quizás en otros países sí lo hay. ¿De que puede haber riesgos? Sí, ¿verdad, chicos? Pueden ser reformas apresuradas. Y de que hay ventajas también, ¿no? Puede haber es que existe una mayor flexibilidad para ello. Entonces, en la práctica, el tiempo siempre va a depender de la dinámica parlamentaria, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Nos dice también que no contiene disposiciones intangibles. Esto pues nos quiere decir que la Constitución no establece cláusulas que no puedan ser modificadas bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Em, en el Perú, chicos, no hay cláusulas, digamos, pétreas expresas, ¿ya? En teoría, aquí todo podría reformarse, ¿sí? Podría reformarse. Pero esto no significa que todo igual sea ilimitado, ¿no? Porque sabemos que el Tribunal Constitucional también señala que existen ciertos límites implícitos, como como la dignidad, perdón, humana o el sistema democrático, ¿verdad? Eso es algo pues que no podría ser, no podría ser cambiado, no tiene que respetarse siempre eso, la dignidad humana o el sistema pues democrático que contamos. No hace mención expresa a la inconstitucionalidad de reforma también. La Constitución no dice claramente una reforma constitucional, ¿no? Que puede ser declarar inconstitucional. Eh, pero vamos a decir, ¿no? Ahí surge esa pregunta si se puede controlar una reforma constitucional, aunque sabemos que esto no esté expresamente escrito, el control puede ser, ya sabemos, puede darse por vicios de forma. ¿Esto qué quiere decir? Si es que no se sigue el procedimiento del artículo 206 de nuestra Constitución, o por vicios materiales cuando se estén afectando los principios esenciales, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quiénes van a intervenir? Interviene el Tribunal Constitucional, que el tribunal justamente desarrolla una idea de que no todo lo aprobado como reforma va a ser pues automáticamente válido, ¿verdad? Por lo tanto, chicos, aquí hay ciertos aspectos que reflejan nuestro modelo peruano. La flexibilidad en la forma, ¿verdad? Sin plazos rígidos, abierto también al contenido, sin cláusulas pues pétreas, hay que decir expresas, ¿no? Y bueno, indeterminado también en el control, no regula expresamente su invalidez. Entonces, nuestra Constitución de 1993 permite reformar, pero también, digamos, regula cómo, digamos, poco el cómo en detalle y no prohíbe, ¿verdad? Expresamente que no se puede reformar. Por eso, chicos, el control determina dependiendo en gran medida es el Tribunal Constitucional. Muy bien. Entonces, con esto creo que vamos a nuestro espacio práctico. ¿Alguna pregunta, dudas, chicos? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo un poco más el tema? Sí, ¿Sí? doctora, se va ¿No? entendiendo. Sí, doctora. Está bien, chicos.
Vamos a ver el espacio práctico. Igual les comento que este espacio práctico que tenemos es el mismo de la clase anterior, pero como hubieron grupos que no llegaron a participar todos, inclusive hubo un grupo de Andrés, si no me equivoco, Andrés, eh, hiciste, bueno, tu grupo realizó una actividad que no era, así que el día de hoy, por favor, a los chicos que les faltaron, completen la actividad, realicen el mapa mental que indica en esta parte. Y bueno, el expediente yo lo envié en la clase anterior, me imagino que todos lo tienen, ¿verdad? Porque la delegada lo envió, así que por favor. Ubíquenlo y trabajen, completen la actividad, ¿sí? Igual ya finalizando clase queda activado en el UTP más class para que ustedes suban la actividad de esta semana, que es lo que van a analizar de este expediente y les están solicitando que analicen el numeral 3 referido al poder constituyente derivado. Tienen que hacer un mapa mental con los principales criterios que ha señalado el Tribunal Constitucional. Wendy, te escucho. Docente, indica que el expediente ha sido mandado, está en la plataforma para descargarlo o dentro del Le, grupo. le envié a Kaori la semana pasada, perdón, la sesión anterior, ella lo envió al grupo de WhatsApp ¿Puede que tiene. reenviarlo nuevamente, por Ya favor? le voy a Poder indicar trabajarlo. a Muchas gracias. Kaori y le voy a hablar que lo reenvíe. Listo, chicos. Chicos, acabo de enviar el expediente por este medio. ¿Logran visualizarlo, por favor? Para que lo tengan a la mano mejor, porque Kaori no sé si esté ahorita como no ha ingresado a clase, por eso. Sí logran ubicarlo, ¿verdad? Confírmeme, por favor. Sí, Sí, docente. doctora. Ya, listo. Lo descargan, analícenlo, por favor, y realicen lo que estamos indicando en este espacio práctico. Voy a aperturar ahora los grupos. Wendy, ¿tienes la manita arriba? No, docente, me olvidé de bajarlo hace Ah, rato, como ok, había listo. comentado. Gracias. Ok, chicos, trabajen, por favor. Ya he creado las salas. Únanse a sus grupos. Doctora, sala 9, por favor. Jorge Isaac, Sí, sala 9. Ya, un segundo. 9. Listo.
Luis Ángel, ¿tienes manita arriba? Sí, doctora, quería hacerte una consulta. Es diferente al anterior, ¿no? Porque en el anterior mencionaba poder constituyente originario y Ujú. ahora aquí Acá te lo que pide dice, derivado. ahora es derivado. Es diferente, Sí. ¿no, doctora? Si uno se enfoca en el originario y este en el derivado, ¿ya? Ajá, Entonces bien, ahí, ese era. sí, pero igual es el numeral 3. Enfóquenlo nada más Sí, en lo sí, que les está solicitando. ya doctora, gracias. Ok. Es cierto.
Bien, chicos, vamos ahora con las participaciones. El grupo de Jorge levantó la mano primero. Jorge, ¿qué grupo eres? Docente, somos el grupo 9. Grupo 9. Ok, Jorge, ¿van a compartir algo? Si me permite la pantalla para compartir Ya. el mapa mental. ¿Listo? A ver, no sé si primero me pueden confirmar si se logra ver. A ver, iniciar, compartir pantalla, comenzar transmisión. Docente, ¿se logra ver mi Sí, pantalla? sí, Jorge. Perfecto. Ya, docente, voy a proceder a exponer. Buenas noches con todos, docentes, compañeros. Mi nombre es Jorge Isacarana Sánchez, integrante del grupo número 9. En nuestro mapa mental explicaré la parte sobre la decisión del Tribunal Constitucional en el expediente 0601-2023 PI/TC. El tribunal analizó la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata establecida en el año 2019 mediante la ley 30906, que modificó el artículo 90-A de la Constitución. Los demandantes señalaban que esta norma vulnera el derecho de los ciudadanos a ser elegidos y afecta la experiencia de los congresistas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró la demanda como infundada. Esto se debe que la reforma fue aprobada mediante referéndum, es decir, fue una decisión tomada directamente por el pueblo, por lo que no se afecta la soberanía popular. Además, el tribunal consideró que esta medida tiene como finalidad promover la renovación de representantes, evitar la concentración de poder y prevenir la corrupción en el Congreso. En conclusión, el tribunal determinó, que la prohibición de la reelección inmediata es constitucional y contribuye al fortalecimiento de la democracia. Eso respecto, docente, a nuestra exposición, nuestro mapa. Quiero Bien. también indicar a este docente que, si bien hoy estamos exponiendo, pero el trabajo se elaboró desde el día de la clase anterior. No sé si están mis compañeros otros presentes, pero en la clase anterior estuvimos todos los que están integrando el grupo número 9. Ok, Jorge, está bien. No se olviden que en el UTP más clase ya se habilitó para que suban su actividad. Todos deben Perfecto, subirla. perfecto, docente. Se Bien, subirá con todos los nombres de los integrantes. Gracias. listo. Luis, Luis, ¿tienes la manito arriba? Te escuchamos. Un momentito. Buenas noches, doctora. Buenas noches Buenas noches. ¿Qué con grupo, todos. Luis? Uno, que estoy solo, igual, siempre pasa. ¿Lo has hecho solo? Nadie entra a mi sala, ¿Todas las salvo clases es por... lo mismo? ¿Nadie ingresa a tu Sí, grupo? no, a mi grupo nadie Ya, entra. entonces, Sí, Luis, igual voy a considerarte como en el grupo uno porque yo tengo la relación de quienes están en los sí, grupos, pero ya cuando llegue el momento de evaluar, tú me vas a indicar que has trabajado solo, ¿ok? ya, doctor. Listo, Luis, te escuchamos. ¿Vas a compartir algo? No, doctor, como estoy con el celular, se me Ya, es difícil. ok, te escuchamos. Ya, sobre el poder constituyente, según el expediente 01-2022, nos menciona que es un poder constituido, limitado y subordinado a la Constitución, ¿no? Donde este poder es de carácter jurídico y político, donde ya sea que para que pueda hacer otra constitución, se necesita ya sea por mediante referéndum, que tiene que pasar el 0,3% de la población electoral o también con dos legislaturas sucesivas, ¿no? Según el caso. Asimismo, que nos dice que no puede afectar las identidades constitucionales, ¿no? Ya sea la dignidad humana, los derechos fundamentales, la democracia y soberanía popular, ¿no?
Más que nada su finalidad es que adopte la Constitución a la realidad social, ¿no? Ya sea política, económica y cultural, así, mejorar el funcionamiento del Estado, permita cambios, ¿no? Sin romper el orden constitucional, fortalecer la democracia constitucional, ¿no? En cuanto al Tribunal Constitucional, dice que se puede declarar su invalidez si vulneran el procedimiento o transgredan los límites materiales, ¿no? Como el de garantizar la supremacía de la Constitución. Eso sería todo, doctor. Bien, Luis Ángel, gracias por la participación. Wendy, ¿tienes la manita arriba? ¿Te escuchamos? ¿Qué grupo Doctora, eres, Wendy? doctora, buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo comentar respecto a al trabajo que nos había dejado, bueno, que el Tribunal Constitucional, bueno, concluye que el poder constituyente em, es un poder limitado, reglado y controlable, cuya función es permitir la adaptación de la Constitución a nuevas realidades, pero sin alterar su esencia. En tal sentido, no es un poder soberano, no puede destruir ni sustituir la Constitución, solo puede reformarla dentro de los límites establecidos. Este enfoque refuerza la idea de que la Constitución no solo es una norma suprema, sino también un instrumento de control del poder, incluso frente a las mayorías políticas. Eso sería todo lo que tenía que comentar y el mapa mental lo tengo aparte, si en todo caso se tiene que subir ya y subir el trabajo. Sí, sí, Wendy, tienen que subirlo. ¿Qué grupo eres? Grupo 3, este docente. Ok. Sí, ya se habilitó en plataforma para que lo puedan subir. Creo que tienen hasta el lunes para que suban su actividad. Ok, Wendy, Ya, docente, gracias. Otro grupo que va a participar, chicos. Solo tengo tres grupos el día de hoy. Grupo 9, grupo 1, bueno, que el compañero trabajó solo, y el grupo 3. Andrés, Sí, docente, nuestro ¿qué grupo, el grupo eres, grupo Andrés? 4 del grupo 4 docente. Ya. ¿Vas a participar tú, Andrés? Sí, representando al grupo Ya, 4. ya Ahí mi listo. compañero va a compartir pantalla. Ya, chicos, las próximas sesiones tienen que ir rotando, ¿bien? Para poder escucharlos a todos. Ya. Docente, le habla Wendy. Antes que empiecen su exposición para comentarle que dentro del grupo 3 también vengo trabajando yo sola. Los Sola. demás no se conectan, Ya, sí. Wendy, cuando subas tu actividad, colócame igual el grupo que perteneces, pero indícame que has trabajado sola, ¿sí? Ya, muchas Listo, gracias. Wendy. El grupo de Andrés, grupo 4, ¿los escuchamos, chicos? Docente, mientras va compartiendo el compañero, puedo ir dando un avance. Tengan ustedes muy buenas noches, estimado docente y compañeros. Haciendo un pequeño análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 01-2023 del TC, destaca que la Constitución, aunque busca la estabilidad, también debe poder reformarse para responder en la realidad social y en función corresponde al poder constituyente derivado. Este poder, a diferencia del poder constituyente originario, no es absoluto, sino que está jurídicamente limitado por la propia Constitución. El tribunal señala que toda reforma debe respetar límites formales, como el procedimiento especial y las mayorías, como del artículo 206 y los límites materiales que protegen la identidad constitucional como la dignidad de las personas, los derechos fundamentales, la democracia, la soberanía popular y la separación de poderes. Un punto muy resaltante. Además, el tribunal afirma
que ni siquiera una reforma aprobada por por el referéndum escapa al control constitucional, porque la voluntad popular no actúa como un poder sin límites. En el caso concreto, el tribunal concluye que la prohibición de la reelección inmediata de congresistas no vulnera los derechos fundamentales ni altera la identidad de la Constitución, sino que constituye a una opción política válida dentro de los márgenes del poder constituyente derivado, reafirmando así con el equilibrio entre la democracia, la supremacía constitucional y el control jurídico. Y agregándole un poco de doctrina constitucional, según García Toma, el poder constituyente derivado es un poder jurídicamente constituido y limitado, cuya finalidad no es crear una nueva constitución, sino preservar su continuidad, garantizando reformas que se realicen desnaturalizar sus principios esenciales, sin desnaturalizar sus principios esenciales, especialmente aquellos vinculados a la democracia y a los derechos fundamentales, como lo agregué en el primer punto, o cuando puse de ejemplo que se está vulnerando un poco la educación, no hay infraestructura totalmente. Y cerrando con una pequeña frase, el poder constituyente derivado permite cambiar la Constitución, pero nunca sustituirla ni vaciarla de su identidad democrática. Muchas gracias, docente, compañeros. Eso es todo de nuestra parte. Muy bien, gracias Grupo 4, gracias Andrés por la intervención. Perfecto, chicos. Vuelvo a repetir, se activa en el UTP más clase para que suban su actividad. Por favor, lo suben con los... Cada uno sube su trabajo, ¿sí? Si bien es cierto, los trabajos son grupales, pero cada uno sube su actividad, no se olvide. Voy a compartir entonces la pantalla para poder eh, ver ya la última parte de la clase del día de hoy. Ustedes saben que la clase la cerramos siempre con estas preguntas. ¿Qué idea, concepto les pareció más interesante de lo que vimos hoy y por qué? Si tuvieran que explicarle a alguien lo que aprendimos hoy en una sola frase, ¿qué diría? Y hay algo que hablamos hoy de que les gustaría seguir explorando o aprendiendo. ¿Alguien que desee participar? ¿Qué concepto les pareció más interesante, chicos, de lo que hemos visto el día de hoy? Brian, tienes la manita levantada, te escuchamos. Sí, un concepto que me parece particularmente interesante es el poder constituyente derivado, que dice que nace del poder constituyente originario, pero se somete a los límites y procedimientos que la propia Constitución establece para su propio ejercicio. Significa que la forma constitucional no es un acto arbitrario ni simplemente político, sino un proceso jurídico profundo regulado desde la misma Constitución que se pretende modificar, profesora. Ok. Bien, Brian, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, con esto, gracias por la participación a todos los que han intervenido el día de hoy, chicos. Vamos a cerrar la clase entonces con la idea, ¿verdad? De que la Constitución sabemos que no es inmutable, pero tampoco es fácilmente pues modificable, ¿verdad? La reforma de la Constitución siempre va a responder a una necesidad de adaptación, pero bajo ciertas reglas estrictas que van a preservar su estabilidad, ¿no? No basta entonces con la voluntad de cambiar, se va a requerir siempre actuar conforme a las competencias, a los procedimientos y a los límites establecidos también por nuestra propia Constitución. Recordemos artículo 206 de nuestra Constitución. El protagonista de la reforma, ¿quién es? Lo sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos analizado, el poder constituyente derivado, que sabemos que va a actuar dentro del marco de nuestra propia Constitución, vuelvo a repetir, no de una manera libre, ¿ya? Sino como no libre como si actúa el poder originario, ¿verdad? Aquí el poder constituyente derivado siempre tiene que estar enmarcado a lo que indica nuestra Constitución. Muy bien, chicos, entonces no hay que olvidar, la reforma de la Constitución es posible, pero para hacerlo válidamente se exige respetar no solamente el procedimiento, sino también los principios que le van a dar sentido al orden constitucional. Muy bien, entonces con esto hemos concluido la clase del día de hoy.
No se olviden de subir su actividad y nos vemos el día martes de la próxima semana para seguir avanzando. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias, docente. Buenas noches, Hasta luego, doctora. compañeros. Buenas noches, Gracias, docente. doctora. Buenas Por ahí noches. hay Buenas una noches, consulta doctora. de una compañera antes de terminar. Me dice si solamente suben el trabajo del día de hoy. Son las dos actividades que hemos hecho esta semana, chicos? Una que habla del poder originario y otra del derivado. No se olviden. Es lo que hemos visto esta semana. Listo, chicos. Chau, chau. Nos vemos, docente, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, Miss, hasta doctora. Hasta luego, luego. compañeros.